Bien, buenas tardes, días, noches, a quien se encuentre viendo este video. Nosotros somos el grupo número 3 en la clase de Física del Estado Sólido. Y en esta ocasión vamos a estar hablando acerca del Premio Nobel del año 2012, donde se le confirió a un par de físicos sus descubrimientos con una trampa electromagnética. Vamos a estar hablando acerca de la importancia de los dos eh, elementos utilizados en este experimento, que fueron el aluminio y el berilio. Dicho esto, pues comienza mi compañero Oscar. Muy buenos días, tardes, noches, tengan los presentes. En este caso, pues a continuación se va a hablar un poco acerca de las propiedades generales de lo que son el aluminio y el berilio y se va a dar una pequeña especificación un tanto breve acerca de por qué fueron empleados en sí en este experimento y qué es lo que conlleva más que todo su desarrollo y lo cual fueron presentes para el año 2012 con respecto a lo que es el reloj atómico. Pues bien, en ese caso, pues, tal como se menciona, el aluminio es un elemento químico de aspecto plateado con número atómico 3. Esto va a ser muy importante porque más adelante, cuando comente acerca de su configuración electrónica, es muy necesario tener presente esto. En este caso, pues, tal y como se ve, la imagen inferior, el símbolo es Al y pertenece al grupo de los metales del bloque P y su estado habitual en la naturaleza es sólido. En este caso, el aluminio está situado en la posición 13 de la tabla periódica, dado su número atómico. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, bien, como tal, él pertenece al grupo de elementos metálicos conocidos como metales del bloque P, que están situados junto a los metaloides o semimetales de la tabla periódica. Estos elementos tienden a ser blandos y presentan puntos de fusión muy bajos. Y esto es muy importante, en este caso, pues, más adelante, cuando habla un poquito acerca del desarrollo, del mecanismo, cómo funciona o cómo fue utilizado lo que es el aluminio, comprende también esto con respecto a su temperatura. Es muy importante tomar en cuenta esta propiedad que tiene el aluminio. Siguiente diapositiva, por favor. En este caso, pues aquí un poco de resumen acerca de lo que son sus propiedades, su símbolo, número atómico, lo que es su peso atómico, su estructura cristalina, que en este caso es una cúbica centrada en las caras, face center cubic. Tenemos la densidad de paquetamiento, el número de coordinación, parámetros de red. En este caso, pues son propiedades que, dado la temática de estado sólido que abarcamos en la clase, era de interés más que todo también comentarla por el desarrollo más que todo teórico de la clase, dado que son eh, propiedades que hemos visto a lo largo del curso. Siguiente diapositiva, por favor. En este caso, un poco más acerca de sus propiedades, hablando un poco más de generalidad acerca de lo que es el aluminio, podemos ver su temperatura de fusión un tanto baja, el calor latente de fusión, la conductividad eléctrica y su conductividad térmica. Bien, siguiente diapositiva, por favor. En este caso, pues con respecto a la configuración electrónica, esto sí es de interés para nosotros, debido a que específicamente para el desarrollo de este experimento no se trabajó directamente con lo que era el aluminio, sino se trabajó con lo que era el ion de aluminio. En este caso, dado como vemos nosotros la configuración electrónica, dado que vamos a trabajar con un ion de aluminio, vamos a ver que se encuentra en el estado 3p6, en este caso tal y como se indica acá. En este caso, pues, bueno, mejor dicho, en el estado 3p, este se va a reducir y va a llegar hasta el estado 2p, tal y como se indica acá, dado que va a perder lo que son 3 electrones y se va a volver como tal un cation. Esto va a ser de importancia para nosotros, dado que vamos a trabajar con el nivel energético del ion de aluminio. Esto comentando aquí la configuración electrónica del aluminio. En este caso, para albergar lo que son los 3 electrones, llega al estado 3p, pero cuando se vuelve lo que es un ion de aluminio, que es lo que se va a trabajar, llega a lo que es el estado 2p. Continuando, porfa. Ahora bien, tanto el aluminio como sus aleaciones tienen una estructura cristalina centrada en las caras, lo que lo hace altamente estable hasta que se fusiona a los 660 grados Celsius. Estas propiedades lo convierten en un metal fácil de cambiar su forma y soldar, y el aluminio no se inflama instantáneamente, por lo que tiene numerosas aplicaciones en materiales inflamables o explosivos. Otra cuestión importante aquí con respecto a lo que es el aluminio, más que todo es porque es una fuente estable de pulsos de reloj, pero como tal sus propiedades no se pueden detectar fácilmente con láseres. En este caso, pues
Simplemente para poder entrar un poco en contexto de lo que nos va a hablar o comentar un poco más adelante el compañero Elder y la compañera Natalie. En este caso, pues simplemente especificar que si se tomó en cuenta el aluminio y el beririo, en este caso fue porque resultaron funcionales. Pero es importante comentar que en distintos laboratorios de todo el mundo se están utilizando lo que son diferentes átomos para el desarrollo de este mismo experimento, en lo cual nosotros nos vamos a centrar, que en este caso pues es el reloj atómico. Ahora bien, en este caso, continuando con la siguiente diapositiva, vamos a hablar un poco en detalle de, bueno, aquí simplemente para poder ilustrar lo que es su estructura cristalina, tal como mencionaba, Phase Center Cubic, y en este caso vamos a entrar un poco más de lleno con lo que es el berilio. En este caso, simplemente para entrar un poco más en contexto e irlo incluyendo, el berilio viene a ser, en este caso, dentro del experimento o el desarrollo, el que nos va a indicar o el que nos va a brindar lo que son las propiedades del aluminio. Si bien, tal y como comentaba, no se pueden detectar fácilmente con láseres lo que es las propiedades o los pulsos provenientes de lo que es el aluminio. En este caso, se aplicó un método un tanto diferente y la información que proviene del ion de aluminio es transportada al ion de berilio. Y en este caso, esto viene a ser como el caballo de batalla de su investigación de la computación cuántica. En este caso, pues, los científicos, tal y como se va a hablar un poco más adelante, detectan los tic-tac del reloj de aluminio al observar las señales de la luz del ion de berilio. Es por eso es que nosotros lo incluimos, porque esto viene a ser el traductor para podernos decir a nosotros cuáles son esas transiciones energéticas que se van a dar del aluminio, va a ser el berilio quien nos va a indicar. Y como podemos ver, pues en este caso es un elemento químico de aspecto blanco-gris, metálico, en este caso con un número atómico más pequeño, tomando en consideración el número atómico del aluminio. Su símbolo es el Be y pertenece al grupo de los metales alcalinioterros. Y su estado habitual en la naturaleza es sólido. El berilio está situado en la posición 4 de la tabla periódica. En este caso, tal y como ustedes lo pueden ver. Y siguiente diapositiva, por favor. En este caso, pues, los metales alcalinoterros, entre los que se encuentra el berilio, tienen propiedades entre las que está el ser blando, coloreados y tener una baja densidad. Los elementos como el berilio tienen una baja energía de ionización y todos los elementos alcalinoterros forman compuestos iónicos a excepción del berilio. Y esto es muy importante, esto de que tienen una baja energía de ionización, porque cuando hablemos acerca de esa información que se transmite o detecta, entonces nosotros es como que le transmita esa energía proveniente del aluminio que se excita, es transmitida a lo que es el ion de berilio. Y pues nosotros es donde se detecta lo que esos cambios de transición. Eso es lo que traduce o eso es parte de lo que es el mecanismo utilizado en el reloj atómico. Continuando, porfa, la siguiente diapositiva. En este caso, pues, igual que en el aluminio, un resumen general acerca de sus propiedades, cuestiones que pueden resultar de interés, más que todo también por el contexto de la clase, hablar un poco acerca de su punto de fusión, ebullición, hablar de su estructura cristalina, que en este caso es hexagonal, su configuración electrónica, que también es importante porque, al igual que el aluminio, se está trabajando en este caso con un ion de berilio. En este caso, por eso es importante tomar en cuenta lo que es su configuración electrónica, su radio atómico, pero en este caso, de las propiedades que más nos interesa tomar en cuenta para el desarrollo teórico, bueno, el desarrollo en sí del experimento tiene que ser su configuración electrónica y sus puntos de fusión. En este caso, pues, tal como podemos apreciar, es más alto que el del aluminio. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, aquí está la configuración electrónica, como en este caso, pues, solo poseemos lo que son 4 electrones. Entonces, en este caso, el ion de berilio pierde lo que son 2 electrones para volverse un cation. En este caso, Be con un 2 aquí en la parte superior. Y en este caso, pues, de pasar de estar en el estado 2s2, en este caso pasaría a estar en el estado 1s para poder llenar esa capa de valencia con respecto a su configuración electrónica. Esto para poder trabajar lo que es el ion de berilio. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, en este caso, pues para poder concluir un poco acerca del berilio, el berilio es el más ligero de los metales alcalinos terrosos. Debe esperarse que el volumen de sus átomos sea el más pequeño de todos y los átomos de berilio interaccionen entre sí mediante el enlace metálico, de tal manera que sumar de electrones y las repulsiones entre los núcleos modelan la estructura del cristal resultante. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, aquí podemos ver lo que es la estructura cristalina del berilio, un poco más compleja, tomando en consideración la estructura cristalina de lo que es el aluminio. Y en este caso, a manera de concluir y simplemente entrar un poco más en detalle,
En este caso, pues comentarles que este reloj, el que se basa en lo que son los iones de aluminio y mercurio, se basan en vibraciones naturales en iones, tal como he venido comentando, por eso el interés más que todo de ello. Y tal como he comentado, la información del aluminio para poderla tomar no se puede obtener de una manera tan sencilla y por ese motivo se utiliza el berilio para poder traducir la información proveniente de lo que es el aluminio. En este caso, pues, por el momento, hasta aquí quedo. Y comentarios adicionales al final de la exposición. Siguiente diapositiva, creo que ya quedaría en manos de mi compañero Elder. Ok, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Eh, Creo que estuvo bien la explicación del compañero Oscar. Entonces, yo continuaré con la exposición hablando sobre algunas aplicaciones, en este caso del aluminio. Estas aplicaciones serán un poco más generales. Más adelante voy a mencionar un poco más profundo, ¿no? Bueno, leyendo literalmente, el aluminio es el elemento metálico más abundante debido a su maleabilidad. Tiene un comportamiento en cuanto a resistencia mecánica que permite diversas aleaciones y la alta conductividad térmica. También puedo decir que, para poner un poco en contexto, que el aluminio es aproximadamente tiene una densidad inferior a otros metales comunes. Esto es aproximadamente un tercio lo que es el acero. Bien. Eh, Ahora, este es empleado, no, sí, ajá, es empleado en diversos campos, como ser en la construcción de carrocerías de automóviles, cables conductores de electricidad, las planchas litográficas, que estas son láminas usadas en la industria de las artes gráficas. Esto es para la producción de piezas impresas sobre papel. Otra aplicación sería los usos de aluminio en las alas de avión, utensilios de cocina, espejos y telescopios. También añadiendo un poco sobre lo que es el aluminio, resaltando lo que serían sus isótopos. Tiene el aluminio 27. Este se dice que es llamado único isótopo del aluminio primordial, ya que este preserva lo que son las características desde el principio de la formación de lo que es la Tierra. En este caso lo convierte aproximadamente en el 12º elemento más común en el universo. También puedo aseverar que la radioactividad del aluminio 26 se utiliza en lo que es la datación por radiación. Como sabemos, la datación es simplemente fechar materiales, en este caso como rocas o carbono. También puedo decir que el aluminio se encuentra principalmente en la Tierra, en las rocas de la corteza terrestre. También este es un mononucleído, ¿no? Y esto es importante ya que su peso atómico es estándar. Y esto hace que el aluminio sea muy útil en lo que es la aplicación en cuanto a las resonancias magnéticas nucleares, ya que su único isótopo estable tiene una alta sensibilidad a lo que es esta resonancia magnética. Y por último, puedo decir que todos los demás isótopos del aluminio son radiactivos. Siguiente, por favor. Bien, ahora hablamos sobre lo que son las aplicaciones del berilio. El berilio es un elemento, en este caso, sumamente escaso en el planeta. Como lo dijo el compañero Oscar, tiene una alta densidad en proporción a su bajo peso. Esto le ha dado un gran valor a lo que es, en este caso, la industria, ¿no? Para la fabricación en el área de la aeronáutica, la tecnología, la energía nuclear y la salud. En este caso es empleado para diversos campos, como ser en el campo de la energía nuclear. El berilio es utilizado en los reactores como moderador de flujo de neutrones, perdón. Eh, También en cuanto a la impresión de láminas de rayos X. Y al ser sumamente ligero, el berilio se utiliza para formar aleaciones con otros metales y en la industria en cuanto a lo que es los componentes electrónicos. Bueno, esto hace que el berilio
sea un material muy deseado, ¿no? En lo que es el material aeroespacial y, como había comentado, utilizado para componentes de aeronaves, misiles, naves espaciales e incluso hasta satélites, debido a la baja densidad y su masa atómica. El berilio en este caso es relativamente transparente en cuanto a la aplicación de los rayos X y otras formas, en este caso de radiación ionizante. Por esto es que se utiliza mayormente en lo que son para equipos de rayos X y componentes de detectores de partículas. Y por último, que los radioisótopos del berilio no duran mucho. Haciendo un poco de spoiler acerca de la exposición, nosotros nos sentamos en lo que son los relojes atómicos, ¿no? Bien, y yo estoy tocando lo que son las aplicaciones. Se predice, leí un paper que comentaba que el reloj atómico puede predecir lo que es el continuo cambio de lo que es el cambio climático, y que este puede reemplazar lo que es el GPS, ya que estos pueden o serían capaces de realizar un mapeo en cuanto a un entorno, por ejemplo, de alguna persona que quiera realizar algún viaje y no tiene, por decir así, el camino claro. Entonces él puede utilizar lo que es estos relojes atómicos y darle la ruta, ¿no? En este caso, es importante mencionar que lo utilizaría sin señal de teléfono móvil. Y por último, mencionaría que tiene diversas aplicaciones en cuanto a lo que es el geomapeo, como les había comentado, el acceso y la ubicación, esto sin necesidad de señal satelital. También, por último, puedo decir que los relojes atómicos, en este caso se dice que podrían responder, ¿no? Algunos de los misterios más grandes, como lo de la materia oscura. Ok, entonces la dejo con la compañera que va a continuar. Ok, entonces vamos a hablar acerca de lo que a estos científicos les confirió el premio Nobel del año 2012 y que es un reloj cuántico. Bueno, primero el reloj cuántico es un tipo de reloj atómico que tiene iones únicos que son enfriados por láser, que están confinados en una trampa de iones electromagnéticos. Esto, para empezar, no fue siquiera desarrollado en el año en el que el premio Nobel se ganó, pero fue desarrollado en el año 2010 por los físicos del NIST, o Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, por sus siglas en inglés, en Estados Unidos. El reloj era 37 veces más preciso que el estándar internacional existente en ese momento, y eso que para el momento de ese descubrimiento o del primer reloj atómico ya había uno previamente conocido. Y cabe mencionar que el reloj lógico cuántico se basa en un ion de espectroscopía de aluminio con un átomo lógico. Dicho esto, pues hablemos un poquito más acerca del premio Nobel como tal. Pues en la mecánica cuántica hay un principio muy importante que probablemente hasta este punto ya lo conocemos todos, y es que podemos observar, por supuesto, una partícula clásica. Por ejemplo, una pelota de tenis. Y podemos llevar rastreo de su trayectoria en un solo intento observando dicha pelota. Sin embargo, esto no es el caso cuando estamos trabajando con una partícula en la mecánica cuántica, que no tiene el mismo comportamiento de una partícula clásica. Si tenemos un juego cuántico, por ejemplo, de tenis, donde vamos a reemplazar esta pelotita de tenis vista originalmente por un electrón, la forma en la que podríamos llevar registro de la trayectoria de cada una de las partículas sería construir aproximadamente 1 millón de experimentos de este tipo en canchas de tenis totalmente idénticas con exactamente los mismos parámetros a observar, ¿no?
con 1 millón de clones de exactamente los mismos jugadores haciendo este mismo experimento una y otra vez, ¿cierto? Y ahí es donde surge el paradigma de que no es determinista de la mecánica cuántica, sino que es probabilístico. Sin embargo, si nosotros observamos directamente cada uno de estos juegos de tenis cuánticos que les acabo de describir, entonces el juego se arruina por completo, ¿ya? Entonces lo que nos sugiere la mecánica cuántica es que no hay punto en el que estemos viendo cada sistema cuántico individualmente, ¿sí? Entonces, los físicos que ven en pantalla, Sergei Harosh y David Wineland, fueron reconocidos por el Comité del Premio Nobel por sus contribuciones en cambiar esa perspectiva que yo les acabo de describir. El grupo de Sergei Harosh en París mostró que es imposible observarlo desde como la perspectiva que teníamos anteriormente descrita, pero que es posible observar y manipular un fotón individualmente o bien un cuanto individual de luz. ¿Y esto cómo lo hizo? Pues construyendo una cavidad óptica, que son básicamente, esencialmente, dos espejos viéndose el uno al otro, que son capaces de contar cuántos fotones hay presentes y entonces se pueden llevar a cabo toda la cantidad de experimentos especiales que son permitidos en el mundo cuántico, y esto implica crear superposiciones de 0 y 1 fotón. O bien veíamos los saltos cuánticos entre números diferentes. ¿Qué es lo renovador o qué es lo nuevo, novedoso acerca de esto? Pues es una cavidad conteniendo un fotón para uno o para unos cuantos o para una superposición, que lo que hace, o la técnica, lo importante de la técnica es observar los fotones viendo un montón o un rayo, digamos, de fotones cayendo sobre la cavidad. Ahora, dicho esto, ¿qué fue lo que hizo Wineland? Pues el grupo de Wineland estaba en el NIST y ellos fueron pioneros en la tecnología para controlar un átomo individual en una trampa electromagnética. Visto de algún modo, este experimento que llevó a cabo Wineland fue un complementario al experimento de Harosh, y vieron, por supuesto, que el estado cuántico, vieron el estado cuántico de uno o de varios átomos y utilizaron el rayo de luz para probarlo. Entonces, esta propiedad importante de los átomos estudiada por Wineland y su grupo es que se pueden hacer, mejor dicho, que cada una de estas partículas o átomos interactúan entre sí pues fácilmente, ¿no? La información cuántica puede ser codificada en el estado de energía interna de cada uno de los átomos, y los cálculos se pueden llevar a cabo controlando las interacciones. Este trabajo que les acabo de mencionar de Wineland es lo que nos mencionó, lo que nos dio uno de los más precisos relojes atómicos conocidos hasta la fecha. Esta área de la investigación fue un hito importante en la historia sobre cómo nosotros estudiamos y observamos las interacciones de las partículas cuánticas, sin necesidad de dejarlo como algo totalmente aleatorio o azaroso, que fue una de las posiciones con las que se planteó la mecánica cuántica. Dicho esto, pues eso fue lo que les confirió el premio Nobel a ellos, y fue el premio Nobel otorgado el 9 de octubre del 2012 a ambos. La Real Academia Sueca de Ciencia citó a los dos premiados por métodos experimentales innovadores que permiten la medición y la manipulación de sistemas cuánticos individuales, justamente lo que les acabo de explicar. Ambos estudiaron lo mismo de una forma diferente, con experimentos distintos, estudiando la interacción fundamental entre la luz y la materia, y pues Harosh controló
y midió fotones atrapados o partículas de luz, enviando átomos a través de la trampa. En cambio, Wineland atrapó los átomos de berilio eléctricamente cargados con la trampa electromagnética y midiéndolos con el rayo de luz, o bien con fotones. Para esto hay unas cuantas referencias que ver o artículos, videos que explican muy bien cómo vemos la luz, el entrelazamiento cuántico y cuando se entrega el premio Nobel a la física en el año 2012. Con esto, pues no sé si mis compañeros tienen algo que agregar respecto a la exposición, pero con esto finalizamos el tema. Por mi parte, todo, hasta el momento, ¿no? Solo agregar. Perfecto. Sí. Ok, en ese caso, pues les agradezco mucho la atención por ver el video, así que eso. Muchas gracias y saludos a todos.